Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer enorme estar con todos ustedes, listos para entrarle al análisis de hoy. Listos, perfecto. Porque estamos con equipo completo, listos para desmenuzar este tema que a veces se entiende y a veces no, el neoliberalismo en México. Y para esto nos basaremos en la obra del payaso justiciero. Exacto. El payaso justiciero nos da una perspectiva muy interesante, muy crítica también, sobre cómo este modelo económico impactó en México y cómo, según él, transformó al país de una manera bastante profunda. Hoy los vamos a sumergir, a bucear en un periodo crucial de la historia reciente de México, la era del neoliberalismo. Un periodo que sin duda marcó un antes y un después. Acompáñanos a explorar esos eventos claves, esas políticas que se implementaron y, bueno, cómo impactaron la vida de todos los mexicanos. Exacto. ¿Cómo afectó a la gente de a pie? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué se prometió? ¿Qué se cumplió? Esa es la misión de este clavado profundo, entender este proceso complejo. Desde el principio, desde sus raíces, hasta la influencia que tiene en el México que conocemos hoy. Y creo que una buena pregunta para empezar, para que nuestros oyentes también se enganchen, es ¿por qué de repente todo cambió? Sí. ¿Por qué a finales del siglo XX las políticas económicas en México dieron un giro tan radical? Es una pregunta clave. ¿De dónde salió eso? Bueno, el payaso justiciero, el autor que estamos analizando, él nos dice que el neoliberalismo en México no fue algo que surgió de la nada, ¿verdad? Más bien fue como adoptar una serie de ideas. Ajá. Unas ideas económicas, sociales, políticas que venían dictadas, según él, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. El FMI, sí, siempre presente en estos temas. Siempre ahí detrás de telón. Y lo interesante es que él lo ve como una remodelación. ¿Con modelación? Sí, no solo cambiar una cosita por aquí, otra por allá. No, una remodelación completa del sistema económico de México. ¿Hacia dónde? Hacia la competencia de libre mercado, Ajá. con la menor intervención posible del Estado. El Estado ahí como un espectador. Y claro, esto para el autor significó el desmantelamiento de ese Estado que se había construido con tanto esfuerzo después de la Revolución Mexicana. Claro, porque recordemos que uno de los pilares de la revolución fue la lucha por los derechos sociales y laborales. Exactamente. Un Estado que buscaba proteger a la población, que tenía una responsabilidad social con los trabajadores, con los grupos más vulnerables. Y el autor nos plantea que el neoliberalismo vino a desmantelar ese legado. Desmantelar, esa es la palabra que usa. Fuerte. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, una de las más evidentes fue la concentración de la riqueza ¿En manos de quiénes? en manos privadas. Y el autor es muy enfático en esto, en que fueron grandes fortunas privadas las que se consolidaron bajo este modelo. ¿Y qué pasó con las empresas públicas? Bueno, prácticamente todas, según el autor, fueron vendidas. ¿Vendidas? Sí, a capital Bien. privado. Y él no duda en calificar estas ventas como corruptas. Corruptas, sí. Y el impacto en los trabajadores fue enorme. Se vieron obligados a aceptar salarios bajísimos. O sea, perdieron poder adquisitivo. Exacto, su dinero valía menos, podían comprar menos cosas. Millones de familias cayeron en la pobreza. ¿Y el salario mínimo? ¿Qué pasó con el salario mínimo? El salario mínimo se estancó. Imagínate, durante 6 sexenios. 6 presidentes que siguieron este modelo y el salario mínimo prácticamente no se movió. Increíble. Y bueno, ¿cuál es la conclusión del autor? Bueno, él argumenta que este modelo priorizó el capital financiero, prometía convertir a México en un país de primer mundo, El sueño, ¿no? el sueño. Pero lo que dice es que ese sueño se construyó sobre la explotación de la mayoría de los mexicanos. Una crítica bastante fuerte. Sí, y lo que él dice es que al final el neoliberalismo no cumplió sus promesas, no trajo bienestar para todos. Al contrario, lo que hizo fue agrandar la brecha entre ricos y pobres. La famosa desigualdad. Exactamente. Entonces, si vamos al principio de todo esto, ¿cuándo empieza a implementarse este modelo en México? Bueno, el payaso justiciero nos dice que el primer gobierno neoliberal, por así decirlo, fue el de Miguel de la Madrid. De la Madrid, que gobernó del 82 al 88. Y él llega al poder en un momento complicado, Complicado, ¿por qué? porque había una crisis económica muy fuerte en toda Latinoamérica. ¿Y por qué la crisis? Bueno, varios factores, pero uno de los principales fue la caída del precio del petróleo. Ah, el petróleo. Sí, recuerda que México dependía mucho de los ingresos del petróleo en ese entonces. Claro. Entonces, cuando el precio del petróleo se desplomó, la economía mexicana se vio muy afectada. Y aparte del petróleo, había otros factores. Sí, claro. El autor menciona un gasto público desenfrenado. O sea, se
Daba más de lo que se tenía. Exactamente. También habla de un tipo de cambio sobrevaluado. Es decir, el peso estaba más caro de lo que realmente valía. Sí, eso hacía que las cosas importadas fueran más baratas, pero perjudicaba a los productos mexicanos. Y por último, también menciona el aumento de las tasas de interés a nivel internacional. O sea, pedir prestado era más caro. Sí, y México tenía una deuda externa enorme. Enorme. ¿Cuánto? Para que te des una idea, la deuda externa había crecido un 240% desde 1976. ¡Wow! Eso es muchísimo. Sí, y cuando López Portillo termina su gobierno en 1982, México tenía una de las deudas externas más grandes del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo de la Madrid ante esta situación? Pues imagínate la situación. De la Madrid llega a la presidencia, la deuda externa es enorme, las reservas del Banco de México están por los suelos. Un panorama desolador. Totalmente. Y para colmo hay una fuga masiva de capitales, todo el mundo sacando su dinero del país. ¿Y qué hizo de la Madrid? Bueno, en agosto de 1982, México declara una moratoria en el pago de su deuda externa. O sea, no podía pagar. Exactamente. Y fue la moratoria más grave de toda Latinoamérica en ese momento. Imagínate el impacto. Fue un golpe durísimo para la economía mexicana. Y claro, el FMI no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué hizo el FMI? Bueno, el FMI aceptó renegociar la deuda, pero a cambio impuso una serie de condiciones. ¿Condiciones? ¿Cuáles? Bueno, básicamente lo que el autor llama la agenda neoliberal. ¿Y qué incluía esa agenda? Abrir los mercados al libre comercio y a la inversión extranjera. O sea, menos protección para la industria nacional. Sí, se buscaba que México compitiera en igualdad de condiciones con otros países sin importar las diferencias en desarrollo. Ok. ¿Y qué más? Reducir el papel del Estado en la economía. Privatizar. Exactamente. Menos empresas estatales, menos intervención en los mercados. Y también disminuir el gasto público. Sí, austeridad. Menos gasto social, menos inversión en programas públicos. Uf. Y supongo que también control de salarios. Por supuesto. Evitar aumentos salariales para los trabajadores. O sea, mantener los salarios bajos para traer inversión extranjera. Esa era la idea. Y bueno, ¿qué hizo de la Madrid? Aceptó las condiciones del FMI. Sí, no tenía muchas opciones. Y comenzó a implementar la agenda neoliberal. ¿Qué medidas tomó? Bueno, aumentó el IVA del 10% al 15%. O sea, los productos se volvieron más caros. Sí, eso impactó en el bolsillo de la gente. También revirtió la nacionalización de la banca. Devolvió los bancos a manos privadas. Exacto. Abrió las puertas al mercado extranjero, firmó tratados de libre comercio. ¿Y la crisis se solucionó con estas medidas? No, para nada. A pesar de que se renegoció la deuda en 1985, la crisis continuó. ¿Por qué? Varios factores. Los terremotos de 1985, una nueva caída en los precios del petróleo, la inflación descontrolada. Una tras otra. Sí, y para colmo, en 1987 se produjo una crisis bursátil a nivel mundial. ¿Y cómo afectó eso a México? La bolsa mexicana fue una de las más afectadas. Se desplomó Mucha gente perdió dinero. muchísima. Y además el peso se devaluó drásticamente. ¿Y qué hizo de la Madrid para controlar la situación? Bueno, negoció el Pacto de Solidaridad Económica con los líderes sindicales y empresariales, Un pacto para salir de la crisis. supuestamente. Pero el autor lo ve con mucho cinismo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el pacto solo protegía los intereses de la élite económica. O sea, los ricos se protegían entre ellos. Esa es la idea. Y para el autor, la elección de 1988 fue un golpe más para la mayoría de la sociedad mexicana, ¿Por qué? porque hubo muchas irregularidades. Fraude electoral. Es lo que muchos creen. El autor habla de la caída del sistema, del supuesto fraude que impidió el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y le dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Un momento oscuro en la historia de México. Sin duda. Y para el autor, el inicio de la era neoliberal en todo su esplendor. Y así llegamos al sexenio de Salinas, de 1988 a 1994. El autor lo llama la época dorada del neoliberalismo. ¿Dorada para quiénes? Pero unos pocos. Salinas profundizó las políticas neoliberales, privatizó 390 empresas públicas. Más del 60% de las empresas estatales. Exacto. Y según el autor, muchas de estas empresas fueron adquiridas por gente sin experiencia, por oportunistas que solo buscaban enriquecerse. Y mientras tanto, los trabajadores. Los trabajadores seguían perdiendo poder adquisitivo. Sus salarios no crecían al ritmo de la inflación. Una situación muy injusta. Totalmente. Y en este contexto, Salinas firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TSE. El famoso NAFTA. Sí, en 1994. Y esto para el autor fue un golpe muy duro para la economía mexicana, ¿Por qué? porque puso a competir a las empresas mexicanas con las estadounidenses y canadienses, que eran mucho más fuertes. Una competencia desigual. Totalmente.
Muchas empresas mexicanas no pudieron competir y cerraron. Miles de empleos perdidos. Sí, y esto aumentó la pobreza y la desigualdad. Y bueno, ¿qué hizo Salinas para tratar de legitimar su gobierno? Bueno, impulsó una reforma electoral, se creó el IFE y el Tribunal Electoral. Instituciones que buscaban garantizar elecciones más limpias. Exactamente. También se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un avance importante. Sí, sin duda. Y se lanzó el Programa Nacional de Solidaridad, un programa social con un presupuesto enorme. ¿Y qué buscaba este programa? Bueno, oficialmente buscaba combatir la pobreza, pero el autor lo ve como una herramienta electoral del PRI. O sea, para ganar votos. Exacto. Y otra medida polémica de Salinas fue la reprivatización de la banca. Vendió los bancos otra vez. Sí, a gente que no tenía experiencia en el sector financiero. ¿Y qué pasó? Muchos de estos bancos quebraron y el gobierno tuvo que rescatarlos con dinero público. El famoso FOBAPROA. Sí, el FOBAPROA. Para el autor, uno de los fraudes más grandes del neoliberalismo en México. Un costo que seguimos pagando hasta hoy. Exactamente. Y en este contexto surge el EZLN en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Un movimiento indígena que se levantó en armas contra el neoliberalismo, contra el TLCN, contra el sistema político mexicano. Una muestra del descontento social que generaban estas políticas. Sin duda. Y hacia el final del sexenio de Salinas ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El candidato presidencial del PRI. Sí, un hecho que conmocionó al país y que aumentó la incertidumbre política. Y bueno, tras la muerte de Colosio, ¿quién asume la candidatura? Ernesto Zedillo. Quien finalmente gana las elecciones de 1994. Exacto. Y su gobierno, que va del 94 al 2000, comienza con una crisis económica devastadora. Otra crisis. Sí. Apenas unos días después de que Zedillo asume la presidencia, estalla una crisis económica brutal. ¿Y por qué otra crisis? Bueno, el autor menciona varios factores. La rápida apertura comercial, la fuga de capitales, la sobrevaluación del peso. Los mismos problemas de siempre. Sí, en parte. Pero esta vez la crisis fue aún más profunda. ¿Y qué consecuencias tuvo? Millones de mexicanos perdieron sus ahorros, sus casas, sus negocios. Una tragedia. Totalmente. Y el gobierno de Zedillo, en lugar de cambiar el rumbo, profundizó las políticas neoliberales. A pesar de la crisis. Pues sí, el autor lo ve como una obediencia ciega a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Y bueno, ¿cómo se enfrentó la crisis? Bueno, se consiguió un paquete de rescate de Estados Unidos. Más deuda. Exacto. Pero eso no fue suficiente. Las tasas de interés se dispararon, la inflación alcanzó niveles altísimos, el desempleo creció. Un desastre. Sí, y para colmo, el gobierno de Zedillo decide rescatar a los bancos con dinero público. Otra vez el FOBAPROA. Sí, el FOBAPROA. Una decisión muy polémica que el autor considera un robo a la nación. ¿Por qué? Porque se usó dinero público para rescatar a bancos privados que habían quebrado por sus malas decisiones. Y ese costo lo terminamos pagando todos los mexicanos. Exactamente. Y a pesar de todo esto, Zedillo impulsó una reforma electoral importante en 1996. La que permitió la alternancia en el poder. Sí, esta reforma abrió el camino para que Vicente Fox, del PAN, ganara las elecciones en el año 2000. El fin del dominio del PRI. Sí, un hecho histórico. Pero para el autor esto no significó un cambio real en el modelo económico. El neoliberalismo seguía vigente. Exacto. Y el gobierno de Fox del 2000 al 2006 es visto por el autor como una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque a pesar de la alternancia, los problemas de fondo seguían ahí. La corrupción, la desigualdad, la pobreza. Y Fox no pudo resolverlos. No, el autor lo critica por su falta de experiencia, por su incapacidad para construir acuerdos políticos. Y el conflicto con el EZLN se resolvió. No, de hecho el autor dice que la ley indígena que impulsó Fox fue vista por los zapatistas como una burla. Y en materia económica, ¿qué hizo Fox? Bueno, no logró aprobar algunas reformas neoliberales importantes, como la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Algo bueno, al menos. Sí, pero por otro lado, promovió la inversión privada en el sector energético y debilitó los derechos laborales. O sea, más beneficios para los empresarios y menos para los trabajadores. Exacto. Y la economía no creció como se esperaba. Se perdieron empleos. Y en política exterior. Bueno, Fox tenía grandes ambiciones, pero no logró concretar muchas de sus ideas. Por ejemplo. Quería un acuerdo migratorio con Estados Unidos, pero no lo consiguió. Tuvo un desencuentro diplomático con Fidel Castro. Y en política interna. Bueno, el autor menciona el intento de Fox de desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Que en ese entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí, y esto genera mucha polémica. Y la acción de 2006 se pasó ahí. Bueno, fue una elección muy cerrada y polémica. Felipe Calderón, del PAN, fue declarado ganador,
Pero López Obrador denunció fraude. Una elección que dividió al país. Totalmente. Y el autor concluye que el sexenio de Fox fue una oportunidad perdida para México. Y así llegamos al gobierno de Calderón, de 2006 al 2012. Un gobierno marcado por la violencia. La guerra contra el narcotráfico. Exacto. Calderón decidió declarar la guerra a los cárteles de la droga. Y esto tuvo buenos resultados. No, para nada. La violencia se desató en todo el país. Miles de personas murieron. Una estrategia fallida. Totalmente. Y además Calderón continuó con las políticas neoliberales. A pesar de las críticas. Sí, buscó alianzas con el PRI para aprobar reformas en materia energética, laboral, fiscal. Más neoliberalismo. Sí. Y la economía no mejoró. Los salarios seguían estancados, la pobreza seguía creciendo. Sí. Y el autor menciona algunas controversias del gobierno de Calderón, como el incendio de la guardería ABC. Un hecho terrible. Sí. Y también la construcción de la Estela de Luz, un monumento costosísimo que se convirtió en símbolo de la corrupción. Un gobierno con luces y sombras. Sin duda. Y finalmente llegamos al último sexenio que analiza el autor, el de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. El sexenio del Pacto por México. Un pacto entre el PRI, el PAN y el PRD. Sí. Un acuerdo para impulsar reformas estructurales. ¿Y cuáles fueron esas reformas? Bueno, la más importante fue la reforma energética. Que abrió el sector petrolero a la inversión privada. Exacto. Se permitió que empresas extranjeras entraran a explorar y explotar el petróleo mexicano. Un cambio histórico. Sí, muy controversial. Y también se impulsaron reformas en materia educativa, laboral, fiscal. Un paquete completo de reformas neoliberales. Sí. Y el autor argumenta que estas reformas no cumplieron sus promesas. No hubo crecimiento económico. No el que se esperaba. La deuda pública creció, el peso se devaluó, los salarios se mantuvieron bajos. ¿Y la desigualdad? ¿Qué pasó con la desigualdad? La desigualdad siguió creciendo. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Y además el autor menciona un hecho terrible que marcó el sexenio de Peña Nieto. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un crimen que conmocionó al mundo. Y que puso en evidencia la corrupción y la impunidad en México. Sin duda. Y al final, el gobierno de Peña Nieto termina con una gran desilusión. El PRI pierde las elecciones de 2018. Y gana Andrés Manuel López Obrador. Un cambio histórico. Sí. El autor ve la victoria de López Obrador como una oportunidad para romper con el neoliberalismo. Para construir un nuevo modelo económico. Exacto. Pero también advierte que no será fácil. El neoliberalismo ha dejado raíces profundas en México. Sí. Y que la lucha por un país más justo y equitativo apenas comienza. Bueno, pues ahí lo tienen. Un recorrido por la era del neoliberalismo en México. Un periodo complejo, contradictorio, con luces y sombras. Un periodo que sin duda ha marcado la historia de nuestro país. Y ahora la pregunta para ustedes, queridos oyentes, es ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo podemos construir un futuro mejor? Un futuro donde el bienestar de todos sea la prioridad. Los invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. Y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para más análisis, debates y conversaciones. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer, nos escuchamos pronto.